Ahí les voy a compartir el bosquejo. Hoy día empezaremos a tocar en realidad un tema, que es el tema de la comunicación o sea, los medios para comunicar, la comunicación en las redes y el lenguaje en la comunicación, pero básicamente el lenguaje de la comunicación escrita, para que tengamos por lo menos las ideas principales de lo que debe ser la comunicación escrita. Estos son los dos temas. Luego les voy a pasar los links para que ustedes puedan escuchar y conectarse también. Bueno, voy a ver, déjenme, voy a salir de aquí un ratito. Vamos a ver. ¿Están listos ya? Sí, pastor. Ya, muy bien. Vamos a ver el video entonces. Sobre la comunicación, en video breve de 7 minutos. Tiene que ver con 5 recomendaciones de cómo debe ser la comunicación para que sea una comunicación eficaz. Ahí vamos. Si por A o B no se escuchara, me avisan. ¿Quieres una píldora mágica para aprender a comunicar con éxito ya mismo? Entonces, cierra este video ya. Pero si quieres aprender a comunicar de manera exitosa y tienes la actitud adecuada, quédate hasta el final porque te hablaré de los 5 hábitos que me han ayudado a mí a desarrollar mis propias habilidades de comunicación y cómo puedes ponerlos en práctica tú ya mismo para convertirte en una máquina de la comunicación. Nos vemos dentro. Hola mi gente valiente, aquí Sebastián Lora y este es mi canal Sebastián Lora TV, en el que descubrirás trucos, técnicas y herramientas de comunicación eficaz para convertirte en una persona más influyente y persuasiva. Si no lo has hecho aún, suscríbete y recibe mis vídeos semanales para conseguir que tus ideas triunfen. No existen píldoras mágicas para nada. Y si alguien te dice lo contrario, huye, especialmente con las habilidades de comunicación. Da igual que veas los mejores vídeos, que hagas los mejores cursos, que vayas a las mejores conferencias. Si no practicas de manera deliberada y periódica, nada de esto hará que comuniques mejor. Como mucho habrás pasado un buen rato viendo mis vídeos. Pero en los ya 8 años que llevo en esto, me he dado cuenta de una cosa interesante. Más allá del estudio y la práctica deliberada, existen hábitos complementarios que facilitan y aceleran el proceso. No sustituyen la práctica, pero la refuerzan. Hoy quiero compartir contigo los 5 que más impacto han tenido en mí y que me han ayudado a lanzarme como profesional de la comunicación. Y ojo, aunque no sea tu objetivo convertirte en profesional de la comunicación, incorporarlos en tu vida te ayudará a comunicar mejor y a crecer profesionalmente. Hábito número 1, leer. Jim Rohn decía, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. El problema es que hay personas a las que no eliges, como a tus compañeros de trabajo o a tu familia. Pero tienes el poder de decidir de quién aprendes. Los libros son la fuente de conocimiento con el mejor retorno de tu inversión. Con 10 euros puedes acceder a conocimiento acumulado con años de experiencia y devorarlo en pocos días. Mi libro favorito reciente, Dirige tu vida, de Pau Navarro, con el que descubrirás trucos y técnicas para desarrollar tu carisma, tu autoconfianza y tu capacidad de conectar con los demás. Encuentra un enlace más abajo. Lee mucho, lee tanto como puedas y ya verás cómo mejorará drásticamente tu manera de comunicar como consecuencia de que mejorará tu manera de pensar y tu vocabulario. Hábito número 2, escuchar podcasts. Si no sabes lo que es un podcast, se trata de un archivo de audio en el que una persona habla, como este vídeo, pero sin la imagen. El podcast, junto con los audiolibros, ha revolucionado la forma en la que consumimos información, permitiéndonos formarnos incluso en momentos en los que parecería imposible, como cuando conduces o paseas. Uses iPhone o Android, encontrarás gratuitamente las aplicaciones móviles que necesitas para descargar estos archivos llenos de conocimiento valioso. Lo que a mí más me ha impactado es escuchar entrevistas de distintas personas porque me ha abierto las puertas
a otras personas, a sus libros, a sus ideas y conocimiento muy diverso. Mi podcast favorito en temas de comunicación y habilidades sociales es The Art of Charm, de Jordan Harbinger. Está en inglés, pero vale cada segundo en oro. Escucha podcast, descubrirás ideas fabulosas, gente interesantísima y además verás cómo comunica la gente que realmente sabe estar frente a un micrófono. Hábito número 3, publicar contenido. Comencé a escribir en mi blog a finales del 2011 e hice mis primeros vídeos en el año 2014. En ambos casos, los inicios fueron accidentados y me costó llegar a un punto en el que me sintiera medianamente contento con la calidad del contenido publicado. Pero el aprendizaje ha venido precisamente de ese proceso, de comenzar escribiendo o haciendo vídeos de calidad dudosa. ¿Me importaba la opinión ajena? Pues sí, pero más me importaba probarlo. Y he aprendido muchísimo, principalmente porque al publicar contenido es necesario reflexionar previamente. Un proceso de reflexión que me ha abierto la mente a un montón de ideas nuevas y maneras distintas de ver las cosas. Aunque desde una perspectiva de negocio, el mayor valor ha sido que este contenido me ha traído oportunidades de negocio. Comienza a publicar contenido ya en un blog, en vídeo, en podcast. Ya verás cómo se desarrolla mejor tu manera de pensar, comunicas mejor en el proceso y además te encuentran las oportunidades de negocio. Hábito número 4, enseñar. A finales de 2012, mi amigo Florian me dijo, si quieres dar cursos, tienes que poner fecha y anunciarlo. Si no, no vas a hacerlo. ¿Y cuánta razón tenía? Me tomó meses dar el paso, pero cuando elegí la fecha y la anuncié, me liberé de una gran carga y no me quedó otra que darlo todo. Dicen que la mejor manera de aprender es enseñando, y así es, porque para enseñar te ves forzado a simplificar los conceptos de manera que los demás los entiendan. Y esto estruja la mente hasta tal punto que lo terminas interiorizando sí o sí. Enseña cada vez que puedas. Cualquier cosa, no pasa nada, pero serás capaz de mejorar tus habilidades de comunicación en el proceso. Hábito número 5, observar. Y cuando digo observar me refiero a estar pendiente de la reacción que tienen los demás cuando decimos las cosas y las reacciones que tenemos nosotros cuando nos hablan otras personas. Durante varios años tuve roces frecuentes. Me di cuenta de algo. Quien tiene más opciones, gana. Al analizar nuestra dinámica me di cuenta de que ambos tirábamos para nuestros respectivos lados sin dar el brazo a torcer. Hablando de nuestras necesidades únicamente, no teniendo en cuenta al otro. Pero cuando decidí probar con darle la razón, hablar de lo que necesitaba a ella, nunca echarle la culpa de nada de manera directa, de repente la relación mejoró de manera drástica. Observa lo que ocurre a tu alrededor y ya verás cómo puedes poner en práctica nuevas maneras de comunicar eficazmente. ¿Cuál de estos 5 hábitos crees que puede tener mayor impacto sobre tu desarrollo personal y profesional? Por favor, compártelo en los comentarios. Nuestros hábitos condicionan lo que somos, lo que obtenemos en la vida y aquello en lo que nos convertimos. Incorpora estos 5 hábitos a tu vida cotidiana y luego usa lo aprendido en interacciones y en presentaciones. Ya verás cómo te conviertes en una máquina de la comunicación. Además, aprende a comunicar tus ideas con éxito descargándote mi guía 10 pasos a dar antes de abrir PowerPoint, con la que descubrirás cómo dar fuerza a tus ideas para conseguir que las personas te escuchen y lo hagan con ganas. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta y compártelo con tus amigos para que ellos también se conviertan en máquinas de la comunicación. Porque recuerda, a igualdad de condiciones, quien comunica mejor, gana. Bien, ahí ese es el primer video, el videito que hemos pasado, y quiero pasarles el link también de donde pueden descargar. Ahora se los he pasado ya por ahí a la clase de homilética, es decir, al grupo homilética avanzada, lo he colocado. Ahí lo voy a recordar nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Déjenme sacar esto de aquí. Acá, este es el link de acá. Sebastián, bueno, ya se los he puesto en el grupo de homilética. Es el capítulo primero de Sebastián Lora, aquel comunicador que acaba de pasarnos ese video.
y ustedes lo pueden descargar. Por lo menos es el capítulo 1 donde están todas las recomendaciones de cómo debe ser una mejor comunicación. Así que muy atentos a eso, descárguenlo, está gratuito y vamos a continuar. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, ya saben que tienen toda la libertad del mundo para poder compartir, ¿no? Hay cinco cosas que mencionó Sebastián Lora. Muy bien. Pues vamos con lo siguiente. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Hola. No, pastor, seguimos. Ya. Muy bien. Ok. El tema del lenguaje en la comunicación es un tema vital y sumamente importante para nosotros. Entonces voy a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Por favor, confírmeme si se ve bien ahí. Sí, pastor. Muy bien. Sí, Muy sí, bien. se ve, pastor. Ya, ok. Entonces, abajo dice que una parte de esta fue hecha por Luis Ramiro Beltrán. Es un profesor, ya falleció en el 2015, allá él es natural de Oruro, en Bolivia, en Costa Rica, de donde sacamos este material. En realidad me lo pasaron del Seminario Bíblico Latinoamericano, ¿no? Y lo hemos adaptado para la clase de hoy. Hay una pequeña referencia ahí, déjenme sacar aquí esto. Muy bien. Luis Ramiro Beltrán Salmón nació en Oruro, en Bolivia, en 1930 y fue un periodista, escritor y teórico de la comunicación boliviano. Por su labor en la comunicación ha sido distinguido por la comunidad internacional, considerándoselo como uno de los teóricos de la comunicación latinoamericanos más importantes e influyentes en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Fue distinguido en 1983 en Canadá con el premio McLuhan Teleglobe, Premio Mundial de Comunicación otorgado a los más notorios en este ámbito. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ya tenía su edad. Falleció el 11 de julio del 2015, hace ya 5 años. He puesto un poquito su currículum de él para que sepamos de quién recibimos estos consejos de la comunicación. El doctor Ramiro Beltrán dice: ustedes son personas con un grado avanzado de instrucción, usan un vocabulario amplio y con frecuencia complejo. Además, su propia actividad profesional les ha habituado al empleo de un lenguaje técnico especial. Esto es verdad para nosotros, como teólogos, por ejemplo, tenemos un lenguaje especializado y hay una diferencia entre el lenguaje teológico y el lenguaje religioso a nivel de la iglesia. Y esto también depende de las edades a la cual nos dirigimos. Entonces, Beltrán sigue diciendo, les parece tan natural usar ese lenguaje que lo más probable es que ni siquiera piensen que las demás personas tal vez no puedan entenderles. Cuando escriben, probablemente lo hacen como si estuvieran escribiendo para ustedes mismos. Es decir, es que nos sale de manera natural, ¿no? Cuando hablamos o cuando escribimos. Aunque esta diapositiva está más orientada al lenguaje escrito, en recomendación de este comunicador, Sebastián Lora, que hemos escuchado hace un momento, que una de las formas para especializarse en una buena comunicación oral es
además de hablar bien, es escribir. Y entonces aquí tenemos nosotros una serie de recomendaciones para ver cómo podemos escribir bien. Hay que escribir artículos, libros, ensayos, hay que escribir en blogs, hay que elaborar páginas web o hay que comunicarse bien también a través de Facebook o cualquier otra de las redes sociales. O en todo caso, para personas de nivel cultural similar al suyo, en general todos hablamos o escribimos en el lenguaje dictado por nuestro propio nivel cultural. Y da algunos ejemplos. El médico habla como si los demás fueran médicos, el abogado, el ingeniero, el impresor, o sea, el de la imprenta, como si los que escuchan o leen fueran de su gremio. Y ustedes, los predicadores, pastores, teólogos y profesores, bueno, también lo hacen. Es lo que dice Ramiro Beltrán. Muchas veces se dirigen a los creyentes sencillos como si estos estuvieran pasando por hubieran pasado por el bachillerato y fueran a su vez técnicos. ¿Qué ocurre entonces? Que no se comunican con su público. Luego el cumplimiento mismo de la misión corre peligro. Igual podría decirse cuando estamos haciendo comunicación a través de las redes sociales, que ya hemos insistido en las clases anteriores. Dependiendo del público al cual lo ha dirigido, si es mediante redes sociales, tiene que ser un lenguaje menos religioso, con menos jerga teológica y más un lenguaje más sencillo o más universal, más coloquial también. Ustedes conocen a fondo su materia religiosa, pero si no saben cómo transmitir eficazmente esos conocimientos al creyente que los necesita, y yo diría más, a los cibernautas que están escuchando por casualidad o que se han topado con el mensaje que usted está dando, de bien poco les valdrá su versación. Entonces, recomienda respetar procesos y no quemar etapas en el desarrollo de la comunicación. Predicar es educar. Y la educación es fundamentalmente un proceso de comunicación. Comunicamos ideas, pero también sentimientos, hechos, normas o leyes, consejos, experiencias. Es decir, la comunicación no es solamente oral o verbal, sino que la comunicación es total en realidad. Hay una sola forma de comunicarse bien con la gente. Hablar o escribir como la gente habla, o escribir en un contexto o lugar. Es decir, adaptar nuestro escrito o nuestra comunicación oral al contexto en particular. Claro, esto se hace un poco más difícil a través de las redes sociales porque vamos a llegar a múltiples contextos, múltiples culturas, así como múltiples lugares o países, ¿no? Si en la iglesia llegamos a 100 personas en un mismo nivel, más o menos, en el idioma español, imagínense en el idioma español, pero en España no es lo mismo que el español en Perú, tampoco es lo mismo, aunque hablen español en Argentina, que en Perú. Entonces, los contextos hacen que incluso palabras iguales o similares tengan un sentido diferente de un país a otro. Consecuentemente, para comunicarse con el creyente sencillo, debemos usar el lenguaje que el creyente sencillo usa. Y pusimos la ilustración de San Francisco de Asís, ¿no? Que juntaba perro, pericote y gato, y hablaba de los animales, incluso los representaba o trataba de hacer alguna imitación de ellos, con la idea de comunicarse bien, ¿no? Esa es un poco la idea en este curso. En las áreas rurales de América Latina, comunicarse bien por escrito es más difícil que comunicarse oral o visualmente.
el porcentaje de analfabetismo, que todavía continúa, como promedio es alto en todo el continente. Aún entre aquellos que saben leer, la habilidad para la lectura es reducida. Y ahora más por el efecto de las redes sociales, la gente lee muy poco y aún escribe mal. Ni hablar, por ejemplo, del lenguaje en el Facebook, ¿no? Y ni hablar del lenguaje de los más jóvenes cuando se comunican por el Face, Instagram o cualquier otro medio. Basta ver, por ejemplo, a los youtubers en el YouTube para ver cómo algunos jovencitos que tienen millones de visitantes hablan y se dirigen a la gente. Eso se debe a la poca frecuencia con que leen o a que su vocabulario está constreñido a aquellas palabras simples que usan para vivir. Sebastián Lora, el que compartió el video, habla precisamente de eso, de la necesidad de leer mucho para poder comunicar bien, porque uno va internalizando en la lectura el lenguaje del escritor. Si uno lee obras de escritores famosos, en el caso peruano, por ejemplo, de nuestros escritores más grandes, pues uno va a internalizar la forma como ellos comunican, ¿no? Piénsese en Vargas Llosa o piénsese en cualquier otro escritor que han tenido éxito y que sus obras se han convertido en un bestseller o el libro más vendido. Cuando uno lee esas obras, uno va internalizando los modos de comunicar. Y también se debe al hecho de que están casi totalmente fuera del alcance de los grandes medios de comunicación escrita, como la prensa, por ejemplo. Frente a estos factores, es necesario que escribamos o hablemos en un lenguaje que sea. Estas tres palabras son las claves: breve, simple y eficaz. Si es breve y simple, es eficaz. Pero no siempre es fácil ser breve. Nosotros los predicadores y maestros a veces somos demasiado extensos y somos muy complejos a la hora de hablar, somos poco simples y por lo tanto nuestra comunicación se vuelve ineficaz. Entonces vamos a ver estos tres puntos en detalle: brevedad, simpleza y eficacia. Acá vienen algunas recomendaciones. No es necesario tomar nota porque se lo vamos a pasar por el grupo de homilética avanzada para que ustedes lo puedan tener. Y a los que están viendo por el YouTube, también le vamos a dejar un link para que lo puedan descargar. Para conseguir este propósito de ser breve, hay algunas normas de las que ustedes pueden valerse. Tengan en cuenta, ante todo, que cualquier comunicación tiene dos aspectos. Esto es fundamental: el concepto y la forma, o dicho de otra manera, el contenido y el continente. Una cosa es el concepto y otra cosa es la forma, cómo comunicamos ese concepto. O sea, por un lado, la idea en sí, y por otro lado, la forma como expresamos esa idea. Por lo tanto, para comunicarse con campesinos, y él está poniendo el ejemplo de campesinos, que es, digamos, la población menos capacitada, aunque ahora está variando un poco esta situación. Dice que para comunicarse con la gente en general, deben preferir ideas simples, expresadas en palabras simples. Luego, ambas deben ser breves, usando expresiones simples y breves en su concepto y en su forma, pueden lograr un lenguaje eficaz. O sea, brevedad en el concepto y brevedad en la forma. A nadie le gusta leer escritos muy largos. Ustedes mismos, al leer una revista, por ejemplo, suelen preferir los artículos más cortos. Con mayor razón, el campesino o un creyente sencillo con poca instrucción, que siempre está tan atareado en sus labores vitales y a quien la lectura, o para quien la lectura no es un hábito, escríbanle con brevedad. Es el consejo que da
este doctor. Vayan directamente al asunto sin mucha vuelta. En este caso, las mujeres son más geniales para comunicar sin mucha vuelta. Los varones somos más palabreros en realidad. Eliminen toda palabra que no les parezca estrictamente indispensable. Ahora, esto es posible cuando uno está escribiendo. Cuando uno está hablando directamente, dando una conferencia, no. Generalmente uno se va de largo, ¿no? Pero a la hora de escribir, uno tiene la posibilidad, antes de publicar el escrito, de revisar su escrito y de corregir y de anular párrafos que no tengan nada que ver o que son redundantes o que están por demás. Entonces viene ahora unas recomendaciones útiles para lograr brevedad en los escritos y son las siguientes. Use siempre un mínimo de palabras. Revise sus escritos. Casi siempre se puede decir lo mismo con menos palabras. Vaya al asunto directamente sin rodeos y sin adornos. Eso significa expurgar el texto. Elimine las palabras que no sean realmente indispensables. Al principio siempre cuesta borrar, porque uno piensa que todo lo que uno ha escrito está muy bien. Bueno, eso demuestra que somos noveles, nuevos, escribiendo, ¿no? Cuando uno ya pasa los años, uno se va dando cuenta y es capaz de borrar y hacerlo más breve y más sencillo toda comunicación. Y vienen entonces algunos ejemplos. No escriba lo siguiente. Tenga presente que es imprescindible ser muy cuidadoso con la misionología porque es un área muy importante. Como verán, imprescindible, misionología, área muy importante, son palabras que no parecen para nosotros, pero son palabras técnicas para el común de la gente. Diga en su lugar, sea cuidadoso con la misión de la iglesia, porque es muy importante. O sea, algo más breve y más sencillo. 2. Escribe en oraciones cortas. Cuanto más palabras tenga una oración, más dificultad hallará el campesino en leerla y en comprender el concepto. Es preferible que desarrolle usted la idea en varias oraciones cortas en vez de una sola larga. Acá hay otro ejemplo. No escriba. Considerando las grandes dificultades de la vida y la situación por la que estamos atravesando los pastores y los ancianos de la iglesia, deberían visitar a los miembros para darles aliento y consejos, pues estos son sumamente necesarios. Como verán, es una oración larga y muy complicada de entender. Hasta nosotros mismos nos cuesta poder entender. Tenemos que leerlo 3 veces para poder entender bien. Cuando se puede decir con punto, los pastores y los ancianos de la iglesia tienen el deber de visitar a los miembros de la iglesia. Punto. Es oportuno darles aliento y consejo, especialmente en situaciones difíciles. He leído el punto y la coma a propósito. Cuando uno lee o escribe, no vas a leer el punto y la coma como yo lo estoy haciendo. Solamente lo he hecho para que vean cómo la misma oración está cortada por punto y coma. De modo que la primera oración, los pastores y los ancianos de la iglesia tienen el deber de visitar a los miembros de la iglesia. Ahí estaba la primera idea. Y la segunda, que es una oración en aposición, es oportuno darles aliento y consejo, especialmente en situaciones difíciles. Eso resume todo lo que está escrito en el párrafo anterior. Otra idea interesante es comparar. Ahora nos está pidiendo que comparemos los 2 párrafos anteriores. El primero consiste en una sola oración formada por 38 palabras, el párrafo anterior que hemos visto. El segundo, que dice lo mismo, pero lo hace con 3 oraciones. Ninguna de esas oraciones llega siquiera a las 20 palabras. Por eso se considera que un promedio de 11 a 15 palabras por oración es lo ideal a la hora que uno escribe. Nunca párrafos demasiado largos. Tome nota que señalamos una cifra como promedio. No quiere decir que no puede haber en un texto
algunas oraciones de más de 15 palabras. De vez en cuando no queda otra que mandarse de frente hasta 15 o más palabras, pero lo recomendable es evitar la extensión, ¿no? Justamente el autor dice, a veces resulta inevitable esa extensión u otra un poco mayor. Sin embargo, si ustedes revisan sus oraciones, verán que casi siempre es posible partirlas, convertirlas en frases separadas. Cuantas menos palabras tenga cada oración, será mucho mejor. 3. Haga que sus párrafos sean breves, pocas palabras, oraciones cortas, pero también es recomendable que los párrafos sean breves. Tú puedes hacer un párrafo de 15, 20 líneas, con palabras cortas, con oraciones breves y todo lo que sea, pero el párrafo es muy largo, muy grande. La mancha del párrafo, como vamos a ver más adelante, se hace muy grande y parece muy difícil meterse a leer, como que da miedo entrar a leer. Entendemos por párrafo una serie de oraciones unidas por punto y seguido, generalmente relativas a un mismo tema o asunto, y mejor si es un punto aparte. Se considera como párrafo corto a uno que no pase de las 125 palabras, más o menos. Un error frecuente es tratar de decirlo todo lo que se sabe de una sola vez en un solo párrafo. Y acá viene algunos tipos de párrafo. Está el párrafo conceptual. En los párrafos conceptuales se especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término que será utilizado a lo largo de todo el texto, por lo que resulta imprescindible su comprensión. Estos párrafos están presentes en textos científicos y técnicos. Es decir, uno debe empezar cualquier escrito con una definición, por ejemplo, ¿no? Un párrafo conceptual. Si voy a hablar de la comunicación, ¿qué es la comunicación? Si voy a hablar de la religión, definir qué es la religión. Es decir, plantear el concepto de manera clara que la gente pueda entender. Está el párrafo cronológico. En esta clase de párrafos se expresa en el orden en que sucedieron una serie de acontecimientos. En 1990 se creó nuestra iglesia y fue todo un éxito. Para el año 1991, ya éramos un promedio de 50 personas. Y ahora, en el año 2020, estamos pasando las 500 personas miembros de nuestra iglesia. Ese es un párrafo cronológico, porque va señalando fechas de acontecimientos. El otro párrafo de causa y efecto. Como su nombre indica, se presenta un hecho y aquello que lo ha causado, o bien las consecuencias que de este pueden devenir. Es decir, yo hablo algo y en el siguiente párrafo explico. Es decir, puedo usar 1, 2 o 3 párrafos para la misma idea, pero separados con un punto aparte. Digo el asunto, que es una causa, y luego paso a explicar en párrafos separados los efectos que produjo esa primera idea que he planteado. Luego está el párrafo deductivo. En ese, la idea principal se coloca al principio, que para construirla se parte de una generalización para luego presentar casos específicos. Son como ejemplos que uno va dando. Esa es una manera deductiva de escribir o de plantear ideas. Luego está el inductivo. A diferencia del anterior, en los párrafos inductivos, la idea principal se coloca al final. En esto se parte de casos específicos para llegar a una generalización que concluye lo que se afirmó. Les pasé al grupo de WhatsApp el mensaje del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Es el típico mensaje inductivo, porque él comienza con un caso de la vida real y luego extiende todo eso como una analogía para comunicar el mensaje bíblico. Y luego están los párrafos de conclusión.
Estos párrafos expresan el cierre de un apartado o un determinado tema. Y entonces los párrafos de conclusión deberían ser más o menos así. Hasta aquí hemos planteado estas ideas, ¿no? La primera idea fue esta, la segunda esta, la tercera esta. En conclusión, terminamos diciendo que de lo que se trata es tal cual idea, ¿no? Eso es un párrafo de conclusión. Y eso da lugar a que se empiece un nuevo punto en la comunicación. Y ahí he puesto dos ejemplos de párrafo. Por ejemplo, el párrafo muy largo que está a la izquierda, demasiado largo, aunque está separado por punto, después de Toro 2005, noviembre, punto, y más adelante dice, ahí mismo en ese párrafo, una de las conductas de fraude en las que más comúnmente incurren los estudiantes es el plagio, punto. El comité de asuntos, bla, 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 y sigue. Usa puntos, pero como verán, no separa el párrafo y es una mancha que casi ocupa todo el tamaño del libro. Cuando uno ve eso, pues uno se asusta y no le da ganas de leer ese libro. Lo que está aquí a la derecha de ustedes, el cuento de los 3 párrafos, que de paso es un cuento, dice así: había una vez un párrafo tan largo que exigía a los lectores un esfuerzo constante para mantener la atención, porque a pesar de hacer un uso correcto de la puntuación, no había variedad en su estructura, y como una gigantesca cadena montañosa, cada vez que se llegaba al final de una coma, aparecía otra y otra, y hasta en algún momento se llegó a especular si el susodicho párrafo tenía fin, aunque por supuesto nadie se atrevió a hacer públicas sus opiniones. Por ejemplo, este párrafo tiene 7 líneas, pero no tiene punto. Tiene coma y uno no sabe cuándo acabar. Si uno lo lee, tiene que respirar, pues en cada línea de repente o cada 2 líneas, hacer una respiración para poder leer. Luego viene el otro párrafo. Qué cómico. Una oración así, punto. Muy larga, punto. Deberían prohibirlas, punto. Concisión ante todo, punto. Eso es universal, punto. Todos lo tienen, todos lo entienden, perdón. La brevedad es querida, más en estos tiempos. Tiempos acelerados, comida rápida, amor sin compromiso, literatura chatarra, da igual, importa la acción que no aburra. Como verán, usa párrafos bien cortos, perdón, palabras cortas, frases, oraciones muy cortas, pero ya es el abuso, es todo lo contrario al párrafo de arriba, al primero, que está colocado en color amarillo. Entonces, tampoco, este ya es un extremo del párrafo corto y breve. Vamos al siguiente. Cuando el tercer párrafo vio a sus pares, o sea, los 2 anteriores, sonrió. Eran sus amigos. Del primero le gustaba que era charlatán y a la vez expresivo. Pero cuando este se embalaba, no quería quien lo detenga. No había quien lo detenga. Y al final se volvía pesado. Del segundo le gustaba la agilidad y su capacidad para contar acciones rápidas. Pero en su afán por escapar del aburrimiento, a través de tanta brevedad, el segundo párrafo, está en morado aquí, se había vuelto monótono. Tampoco, o sea, ni uno ni otro extremo. A pesar de sus errores y virtudes, a los 3 párrafos les agradaba la presencia de sus amigos y valoraba la armonía con que se relacionaba. Como verán, esto es un ejemplo muy vívido y práctico de cómo deben ser los párrafos. ¿Cómo deben ser? Como el tercer párrafo de este cuento de los 3 párrafos. Con punto, después de expresivo acá, con otro punto después de pasado y luego otra oración final, ¿no? Los he puesto con colores diferentes para que vean ustedes que cada vez que hay un punto cambia un poco el color de la línea para ver dónde está haciendo la separación. Y entonces este párrafo, el tercero, tiene 6 líneas y comunica muy bien. Este es como el modelo
de cómo debe ser el párrafo. Vamos al siguiente. La formación de párrafos muy largos extiende exageradamente cualquier texto y confunde al lector. El lector se ve forzado a tratar de asimilar demasiadas ideas a la vez. Siempre es preferible descomponer los temas en párrafos pequeños. Eso se consigue usando el punto y aparte. Si hay mucho que se debe decir sobre una materia, es mejor hacerlo por separado y escalonadamente. Daremos un ejemplo. Es decir, hay que usar muchos párrafos, 2 o 3 párrafos, para comunicar una idea. Aquí viene lo que llamamos encabezado de párrafos. Le voy a explicar. Cuando uno escribe un libro, o para escribir un libro, uno debe construir lo que se llama un guión. Por ejemplo, el guión para escribir un tema sobre la obra redentora está aquí en estas líneas en color rojo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar qué cosa voy a decir para hablar sobre la obra redentora. Y entonces escribo en mis notas, ya sea en mi computadora o con papel y lápiz, escribo: Jesús abrió la redención en la cruz para todos. 3 puntos suspensivos porque no voy a completar la idea. Esa flechita que está allí en la computación se llama Enter, o por lo menos es el símbolo para Enter. Yo escribo en mi computadora esta frase, Jesús obró, y le doy Enter, doble Enter, mejor todavía. Y voy dejando el hueco ahí de espacio para que luego cuando vuelva ya comienzo a explicar. Ese va a convertirse en un párrafo. Luego otra idea del guión. Los evangelios muestran la obra redentora de Jesús y su alcance universal. Y le doy Enter, doble Enter, y lo voy dejando ahí. Aclaremos, sin embargo, que los hombres por sus propios medios no pueden lograr la redención. Sigo en el tema, no he salido. 2 puntos aparte, ¿no? Otra línea, otro encabezado de párrafo. La redención, en última instancia, es una obra de Dios Padre. Y entonces, Enter. Se puede afirmar en consecuencia, como verán, este es un párrafo de conclusión, que la obra redentora es una obra mancomunada entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Esto solamente como las líneas principales o el encabezado de párrafos para escribir. ¿Cuántos párrafos hay aquí? 5 párrafos, ¿no? Muy bien. Y entonces viene ahora el momento de la redacción, que es la explicación del párrafo. Me voy otra vez, regreso a mi escrito en la computadora, donde abrí con el Enter, y solo aparecía la línea esta en rojo: Jesús obró la redención en la cruz para todos. Y ahora yo he puesto 9, porque ahí son palabras que uno usa, ¿no? Las palabras en rojo son 9 palabras. Y ahora me siento a escribir, o sea, a explicar. A la mano izquierda ustedes ven que dice explicación. Yo estoy escribiendo para el público y tengo que hacerme una idea a quién le voy a dirigir estas palabras que estoy escribiendo para mi libro. Y digo: Jesús obró la redención en la cruz para todos. Punto seguido. Redimir es librar a una persona de la culpa. ¿Qué estoy haciendo? Definiendo. En el caso de los creyentes, somos librados de la ley, de la culpa y de la muerte que pesaba sobre nosotros. Hasta ahí un párrafo, 41 palabras. Luego, si quiero seguir explicando un poco más, pues doy Enter también y dejo el espacio para luego volver otra vez y no se me pierda la hilación. Y continúo con el otro encabezado de párrafo que ya había escrito. Los evangelios muestran la obra redentora de Jesús y su alcance universal. Y explico: cualquier persona que recibe a Jesús en su corazón adquiere los beneficios de la redención lograda por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Verán? 36 palabras. Y sigo explicando. Aclaremos, sin embargo, que los hombres, por sus propios medios, no pueden lograr la redención. Desde la caída en pecado en el Edén, todos los seres humanos quedaron excluidos de la gracia redentora. El pecado produjo
una separación o alejamiento de Dios. Claro, esto merecería otros 2 párrafos por lo menos para poder explicar esta idea en rojo, ¿no? Pero lo he puesto así nomás pequeño para no hacerlo muy grande. La redención en última instancia es una obra del Padre. Y explico. La Biblia muestra que el Padre envió a su Hijo Jesucristo para tal propósito. En efecto, ya desde el Antiguo Testamento se anuncia la obra redentora operada por Dios como Padre. Y en el Nuevo Testamento igualmente se ve al Padre esperando esa redención. Como verán, ahí hubo 54 palabras. Y viene el párrafo de conclusión. Se puede afirmar en consecuencia que la obra redentora es una obra mancomunada entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Jesús, en obediencia absoluta a su Padre, se inmoló en la cruz. Así quedó sellada para siempre nuestra redención. Jesús exclamó en la cruz: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí hubo un poquito más, 60 palabras, pero es un párrafo de conclusión. Como verán, este fue el guión que lo vimos atrás. Aquí ustedes lo ven otra vez. Yo solo escribí primero los encabezados de párrafo y lo dejé para más adelante. Después de 5 encabezados, comencé a desarrollar la idea. Porque si escribimos un párrafo de frente, de golpe, la hilación puede venir y nos podemos ir más allá a otras ideas o salir por las ramas. Esto es como el bosquejo en la homilética tradicional, pero aquí en la comunicación para la redacción escrita se llama guión. Yo escribo el guión. Es como el guión para los actores en una obra de teatro. Para los actores que ya son profesionales, el guión es más o menos eso. Y no le dicen los demás, y ya el actor profesional pone de su propia cosecha y de su experiencia todo el discurso, ¿no? Al principio le dan el guión completo, pero cada actor, de acuerdo a su especialidad y a su experiencia, pone de su propia cosecha explicando las ideas principales. Muy bien, ahí está el ejemplo de cómo debemos escribir. Por ejemplo, si escribe sobre cultos familiares, probablemente el tema podría descomponerse en los siguientes capítulos o secciones. Lugares del culto, participantes del culto, contenidos del culto, himnos, mensajes, números especiales, preguntas, diálogos, consejos, métodos, técnicas, etcétera, etcétera. Si tratamos de escribir sobre todo eso en un solo párrafo o en un solo libro incluso, es difícil que logren comunicar bien su mensaje. En consecuencia, habría mucha amplitud de conceptos en un solo párrafo, o incluso en un solo libro. Muchos asuntos relacionados pero distintos. Esto podría provocar confusión y cansancio. En cambio, si usan el punto y aparte y desarrollan cada tema en un párrafo separado, la lectura será más fácilmente asimilable. Más aún hay temas que son en sí demasiado largos y requieren más de un solo párrafo. En esos casos es preferible además fraccionarlos en varias secciones. Estas pueden hacerse en serie si es necesario. Si son libros, no deben pasar más allá de las 100 o 150 páginas. Ahora la gente ya no lee mucho, ¿no? No tomo muy grandes. O sea que en vez de hacer una sola publicación que contenga todo lo referente a cultos familiares, prepare varias publicaciones. Hay que pensar en libros en serie. En una de las series, uno de los libros, escriba sobre lugares del culto y sus participantes. Puede ser como un folleto de unas 10 páginas, por ejemplo, o 7 páginas. Un fascículo, ¿no? En otro fascículo, escriba sobre el contenido y el programa del culto. Luego hace otro fascículo donde habla sobre los métodos y técnicas de dirección de programas en los cultos.
y así por el estilo. Si el tema es muy complejo, escriba cada una de ellas en párrafos breves también, si no quiere hacer una serie de publicaciones. En resumen, para escribir con brevedad, usted tiene que emplear pocas palabras, redactar oraciones cortas y escribir párrafos breves. En síntesis, la clave son pocas palabras. Muy bien, paro ahí un ratito por si hay alguna pregunta de parte de ustedes con relación a los párrafos. ¿Están ahí? Sí, Sí, pastor. pastor, acá estamos. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a pasar al siguiente punto. Me gustaría comentarios. ¿Algún comentario sobre los párrafos? Pastor, yo creo que están muy bien especificados, ¿no? Están dando una enseñanza muy buena para poder relatar nosotros nuestros propios párrafos, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, pastor, algo que se podía ver en el video anterior ¿Ya? es que debemos tratar de ser lo más sencillo que podamos, ¿no? Para poder tener un alcance y nuestra comunicación sea legible, ¿no? Sí, correcto. Pero algo que también de repente podemos agregar es que no podemos tampoco ser simples, porque una cosa es ser Simplista, sí, a lo sencillo, mejor. pero no ser simple, ¿no? Entonces aquí hay mucha demanda para informarnos lo que se puede y podamos esa información hacerlo digerible, ¿no? Al momento de que Claro, tratamos de comunicar lo que queremos. claro. Solamente eso, ¿no? Ya. Ahora, hay una diferencia entre simple y simplista, ¿no? Porque Claro. el autor, el doctor boliviano, nos está sugiriendo que seamos simples. Simple no es simplista, ¿no? O sea, se puede ser simple y hablar incluso palabras técnicas, siempre y cuando las expliquemos inmediatamente. ¿Alguien más quiere participar? ¿Está por ahí la gente? Bueno, vamos a pasar al siguiente, la siguiente sección acerca de la simplicidad. Lo que es breve no necesariamente es simple, dice el doctor. El grueso de los creyentes son personas sencillas. El lenguaje que deben usar tiene que ser sencillo. Por ello, además de escribir en oraciones cortas, ustedes deben escribir en forma sencilla, usar conceptos simples y expresiones simples. Solo así podrán llegar a la meta y al corazón del público al que sirve. Para obtener simplicidad en el lenguaje, tenga en cuenta lo siguiente, las siguientes recomendaciones. Primero, use el vocabulario que usa su público. En su trabajo, usted entra en contacto con el lenguaje de la mayoría de los creyentes. Oye repetidamente los verbos, sustantivos y adverbios que más frecuentemente usan. Trate de retener en la memoria esos vocablos, o sea, las palabras que la gente usa mayormente. Siempre que pueda, aconseja, tome nota de las palabras que los creyentes usan en su trabajo y en su hogar. Muchas veces serán muy distintas a las que usted usa. Si cada vez que vuelven usted dice, y sus compañeros de obra del campo de trabajo, se traen apuntadas unas 6 o más palabras de esas, al final del año pueden tener una buena base para un vocabulario de los términos usados en la región o en el barrio, diríamos. Esto no les demandaría ni mucho tiempo ni mayor esfuerzo. En cambio, puede reportarles gran utilidad en todas sus comunicaciones. Nunca olviden que es indispensable dirigirse a la gente en el lenguaje que la gente usa. Ya vamos a ver. Recomienda, no use o evite términos científicos. Lo que el creyente sencillo llama la historia de la salvación, para el teólogo profesional es en alemán todavía, la Heilsgeschichte.
que quiere decir historia de la salvación. Claro, ya para nosotros es una palabra técnica, los teólogos, ¿no? Pero para la gente no. Para el creyente común, la reunión de todas las cosas en Cristo es la unidad cristiana. Pero el teólogo le llama en griego la anakefalaiosis en Cristo. O sea, la unidad en la cabeza de Cristo. Igual pasa con la segunda venida de Cristo, que recibe el nombre teológico de parusía. La doctrina del pecado, jamás teología. La doctrina que trata sobre los acontecimientos del fin, escatología. Y la doctrina de la salvación, soteriología, etcétera, etcétera. Son palabras técnicas que nosotros usamos, pero que la gente común desde la iglesia no los usan, ¿no? Algunas tal vez entre los medios nuestros pueden hacerse más famosas, como escatología, por ejemplo, ¿no? Quizá, pero para asegurarnos es mejor o no usarlos, o al usarlos inmediatamente poner el significado. Los nombres científicos son totalmente desconocidos para los nuevos creyentes o creyentes de zonas rurales. Ellos usan nombres por lo general más populares. Si ustedes insisten en usar esas palabras científicas, no habrá comunicación, ¿no? Tienen ustedes la fórmula de Einstein y la gente se queda sin poder entender. Evite palabras técnicas. No solamente las palabras en los idiomas hebreo, griego o latín, sino también palabras que pueden ser muy difíciles de entender, como por ejemplo tolerancia, letargo, aspersión, huésped, linaje, caracteres, sintomatología, patologías, contexto, paradoja, letanía, eucaristía, ágape, éxtasis, redarguir, inocular. Para nosotros puede parecer sencillo y las conocemos, pero para la gente no. Yo conozco una experiencia de un hermano que oraba en la iglesia y claro, como yo soy pentecostal, los hermanos oraban en la iglesia. Un hermano al lado mío oraba en voz alta diciendo: Señor, redargúyeme con tu espíritu porque estoy vacío. Necesito que tu espíritu me llene, redargúyeme, redargúyeme. Y él entendía redarguir como lléname, pero redarguir es acúsame, ¿no? Ahora, si él decía redargúyeme con tu espíritu para librarme del pecado, estaría correcto. Pero él entendía que redarguir era llenar y no es. Entonces hay un mal uso de la palabra. Entonces hay que evitar esas palabras técnicas, aunque a nosotros nos parezca ya tan conocidas. Para el público en general, no. Muy probablemente en el lenguaje de ustedes, centenares de palabras como esta les son familiares, pero al nuevo creyente, no. En lo posible, evítelas. Siempre que pueda, sustitúyalas por términos populares equivalentes. Cuando sea imprescindible usarlas, explique a continuación su significado. Hágalo preferentemente valiéndose de ejemplos sencillos, basados en las experiencias probables de su público. Sea cuidadoso con las palabras o las voces extrañas o extranjeras. La obra de predicación y la acción de los evangelistas extranjeros están introduciendo en las iglesias latinoamericanas muchas expresiones nuevas. En algunos casos, los términos son completamente nuevos porque designan objetos o acciones nuevas. Este es el caso del verbo ministrar. ¿Quién ahora en la iglesia no conoce o no habla o dice, hermanos, va a llegar el momento en que vamos a ministrar, ¿no? Claro, ministrar es servir. En tales casos, siendo el lenguaje un producto cultural vivo y dinámico, la necesidad y frecuencia del uso imponen ciertos neologismos por encima del inútil purismo académico. Eso también es verdad. La lengua se va enriqueciendo lícitamente, ¿no? No estoy diciendo que no se puede usar la palabra ministrar. Ya hasta las Biblias, los traductores de la Biblia usan la palabra ministrar, aunque en español es incorrecto
porque viene de ministro, la palabra ministrar, del sustantivo ministro, y se ha convertido en un verbo, ministrar, y es incorrecto. Si Cervantes se resucita, se vuelve otra vez, se revuelca en su tumba. Sin embargo, en los casos en que ya hay en nuestro idioma términos iguales o semejantes, no se justifica la introducción de voces extranjeras o extrañas que solo pueden hacer daño a nuestra lengua. Es el caso del barbarismo liderar, del inglés leader, que sin razón pretende reemplazar a las palabras dirigir o conducir. O sea, la traducción del inglés líder es dirigir o conducir, o líder el que dirige y el que conduce. Entonces, ¿por qué decir vamos a liderar o estoy liderando y no decir estoy dirigiendo o estoy conduciendo? El mismo cuidado debe tenerse con respecto a los regionalismos o los peruanismos, ¿no? Hay muchas palabras que están hechas aquí en Perú que en México, ni en Argentina, ni en España se van a entender, ¿no? Yo me acuerdo que me pasó un caso cuando llegué a Buenos Aires allá por los años 86, 1986, pues yo con mi lenguaje, mi castellano peruano, estaba un poco perdido en las calles a la primera semana que llegué a Buenos Aires, a la gran ciudad de Buenos Aires, y entonces le pregunté a un señor que menos mal era joven, y le digo, señor, ¿dónde puedo coger el bus número 36? Y él me miró y se rió y dijo, ¿que te vas a coger un bus? Y le digo, sí, quiero coger el bus 36, pero ¿vas a poder coger un bus? Y claro, él se refería a hacer el amor, porque en Buenos Aires coger es hacer el amor. Es como si me dijera, vas a hacerle el amor a un bus. Y yo no entendí lo que me estaba diciendo ni por qué se reía. Pero en el lenguaje y en la jerga popular de los argentinos, coger tiene otro significado de tomar, como es para nosotros. Quiero tomar el bus, ¿no? Quiero subir al bus número 36. Eso es lo que entendía. Yo creía que estaba diciendo eso, pero él me estaba entendiendo muy otra cosa. Claro, menos mal me lo dijo amenamente y luego me explicó qué quería decir coger para los argentinos. En otras ocasiones se usan términos extranjeros en su forma original. Por ejemplo, ahí está mal escrito, washman, ¿no? Restaurant, sándwich. En tal forma resultan difíciles de leer y pronunciar y por lo tanto de entender. Si lo escribimos en inglés, la gente lo tiene que leer en inglés. Nos pasa cuando alguien nos pide que leamos un texto y tiene algunas palabras en inglés y no las sabemos pronunciar bien, ¿no? Es preferible y legítimo en esos casos españolizarlos. En lugar de decir washman, hay que decir guachimán. En lugar de decir restaurant, hay que decir restaurante. Y en lugar de decir sándwich, se puede decir sándwich. Claro, si se está dirigiendo a un público oculto, usted puede decir sándwich sin ningún problema. En este caso, además, una palabra técnica se convierte en un sustantivo común. Otro consejo, no use palabras rebuscadas. Con frecuencia uno cae en la tentación de usar palabras poco familiares al nuevo creyente o creyente de áreas rurales. Uno hace esto inconscientemente las más de las veces, debido a la fuerza de su propio patrón cultural. Pero es necesario combatir este hábito. Al escribir, escoja las palabras con el cuidado con que escoge sus amigos. Claro, este es un mal consejo porque generalmente no ponemos mucho cuidado en escoger nuestros amigos. Casi todas las palabras tienen en español 7 sinónimos más sencillos, más comunes. Y aquí vamos a dar algunos ejemplos. A la izquierda, en negro, están las palabras que a veces usamos, pero deberíamos usar las palabras que están en rojo en su lugar. Pues en vez de usar, use mejor. En vez de usar expender, diga vender, que es lo mismo. En vez de usar seccionar,
diga cortar. ¿Por qué decir voy a seccionar mi mensaje en 3 partes? Uno puede decir voy a cortar mi mensaje o voy a dividir mi mensaje en 3 partes. No diga esta denominación, diga este nombre. Ahora, esta denominación ahí no tiene nada que ver con las denominaciones religiosas, ¿no? No diga vivienda, diga casa. Tampoco diga consiguientemente. Diga por eso. Adquisiciones, no, mejor compras. Circunstancias problemáticas, no, mejor diga situación difícil. ¿Por qué decir incinerar si podemos decir quemar? ¿Por qué decir vamos a localizar si podemos decir encontrar? O volvernos más poéticos, ¿no? El curso fluvial, no, decir río. Tampoco pernicioso, si podemos decir malo. Postrero, que es una palabra bíblica, ¿no? En los postreros tiempos. Tradúzcala mejor y diga en los últimos tiempos. O tampoco diga infaliblemente. Mejor diga sin falta. Ulteriormente, más difícil todavía. Diga después. Tampoco diga extinguir, si puede decir acabar. O como los vendedores en el carro dicen, voy a vender estos productos golosinarios. Diga dulce, golosina, nada más. Aquí viene otro ejemplo. Algo, blanco. Experimento, no, mejor ensayo. Frígido, también se entiende, pero mejor decir frío. Transmisible, no, contagioso. O es menester, que viene también de la Biblia, ¿no? Es la traducción del español antiguo, es menester. Diga, es necesario. En lugar de decir segmento, diga parte. En lugar de decir dónde moran, diga viven, ¿no? En lugar de incremento, diga aumento. En lugar de transformación, cambio. Procedimiento, no, forma de hacer. Tampoco interlinear, poner entre líneas mejor. Ejecutar, no, mejor hacer. No similar, sino parecido. Integrado tampoco, sino formado. No diga introducir, sino diga poner adentro. Se agrega, se aumenta. Preparados culinarios, no, mejor comidas. Utilizar, sí, puede ser. Usar siempre. Remanente, no, mejor diga saldo o resto, ¿no? Prefiera palabras de sentido vivo y concreto. Esto también es muy importante. Cada palabra es la representación de una experiencia, el símbolo de un concepto. La lectura de un vocablo despierta en cada individuo la imagen que corresponde a su experiencia. Algunas palabras tienen un significado concreto. Aquí la palabra concreto es clave. Otras palabras representan conceptos vagos, inapreciables, difíciles de imaginar. Por ejemplo, es fácil imaginar, por lo concreto que es, el significado de cada una de las siguientes palabras. Si yo digo casa, todo el mundo sabe lo que es una casa y se imagina una casa. Cualquiera sea de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, pero se imagina una casa. Si digo arado en la sierra, todo el mundo sabe lo que es un arado. Tal vez para un limeño, arado puede no ser mucho, no tener mucho sentido. Pero si digo vaca, todo el mundo sabe de qué se trata, es una vaca. Si digo almorzar, pues todo el mundo va a entender. O si digo cenar a esta hora, yo me imagino que ustedes, así como yo, tenemos ganas de cenar, ¿no? Y rápidamente entendemos el concepto de cenar. Luego, libro, ¿quién no conoce un libro, no? Si digo mercado, todo el mundo se imagina cómo es el mercado. Calor, claro, hace mucho calor. Banana o plátano, saltar, río, llueve. Esas son palabras que traducen conceptos concretos. Acá voy a dar otro ejemplo de palabras que traducen más bien conceptos abstractos, ¿no? En cambio, es difícil imaginar por lo abstracto las siguientes palabras. Negligencia, efecto, presencia,
dubitación, receso, transitar, erradicar, orgánico, institucional, actitud, prescindencia, interrogante, residuo, afán, diáfano, relativamente. Si yo le dijera a los hermanos en el culto predicando, hermanos, no hay que ser negligentes. ¿Qué se pueden imaginar con la palabra negligente? O si digo, hermanos, no sé si hablarles, estoy en una dubitación, ¿qué entenderá la gente por dubitación? Dubitación viene del latín dubita, que significa duda, pero la gente común no lo sabe. O vamos a hacer un receso, que van a orar de nuevo, tal vez van a rezar de nuevo. ¿Qué cosa es receso? Peor todavía si dijimos, vamos a hacer un break. No, la gente no va a entender ni se va a parar de su silla, ¿no? Igual con orgánico, institucional, prescindencia. Así que me imagino yo cuando digo prescindencia. Estoy mencionando estos textos del Antiguo Testamento en prescindencia del Nuevo. Vaya usted a saber qué puede imaginar, qué puede pasar por la mente de la gente cuando digo prescindencia. A veces las palabras en sí son simples, pero su significado es complejo. Por ejemplo, la expresión que todo el mundo como nosotros ya conoce, ser o no ser, es ahí la cuestión. De los campesinos o nuevos creyentes que usted conoce, ¿cuántos entenderían eso? O de los hermanos simples. Peor si lo decimos en inglés. To be or not to be. That is the question. Esta es una frase de William Shakespeare, ¿no? Es posible, en lo posible, use palabras de significado concreto. Cuando le sea necesario usar aquellas de significado más vago, ayude a sus lectores poniendo ejemplos reales y concretos que aclaren el concepto. No estamos diciendo que no se pueden usar. Se pueden usar, pero hay que poner muchos ejemplos. En tercer lugar, haga un uso mínimo de adjetivos y adverbios. Tenemos una manía de calificar todas las cosas, ¿no? Sin embargo, poco es lo que en realidad añaden los adjetivos y muchos adverbios no son indispensables. Si cierto método, por ejemplo, es bueno, es mejor enumerar las razones que prueban su calidad en vez de señalar que es indudablemente muy satisfactorio. Y aquí vienen ahora ejemplos de uso indiscriminado de adjetivos. La gente suele formarse su propia opinión sin necesidad de conocer siempre la nuestra. En sus escritos, borren todos los adjetivos que no sean indispensables. Ustedes ven ahí la imagen prácticamente de un hombre con plumas de pavo real, ¿no? Como tratando de pulirse ante el público y usa muchos adjetivos. Acá están los ejemplos. No escriba, mire, lo que está subrayado en rojo son los adjetivos. Mediante una serie de intensos y meritorios estudios, los teólogos de nuestra importante facultad han podido determinar eficazmente la positiva utilidad del consejo pastoral colegiado para la eliminación de los grandísimos conflictos que aquejan nuestras muy sufridas congregaciones. ¿Cuántos adjetivos hay? 8, ¿no? 8. Sí. Escriba lo mismo, pero en estas palabras. Los estudios hechos por teólogos de nuestra facultad, el STEP, demuestran que el consejo pastoral ayuda a la suspensión de superación de conflictos en las congregaciones. Es lo mismo, sin tantos adjetivos, ¿no? ¿Para qué decir los intensos y meritorios? Importante y eficaz. No, para nada. Demasiado uso de adjetivos. Tampoco haga figuras ni metáforas. De vez en cuando se puede, pero por lo general no. El consejo que dan es que usted es un educador y no es un literato, salvo que sí lo sea. Al escribir no busca producir bellas obras maestras, lo hace para transmitir conocimiento a los nuevos creyentes. Claro,
también se puede usar, no digo que no. La retórica, las figuras y las metáforas a veces confunden, complican el mensaje. Evítelas del todo si puede. Úselas solo cuando sea muy, pero muy necesario. No escriba: la enfermedad del odio es inclemente enemigo que con mano artera diezma. Perdón, voy a admitir ahí. Diezma nuestras congregaciones y ciega nuestros campos de misión. Claro, desde el punto de vista literario, suena bonito, ¿no? Suena como un mensaje para la candidatura de algún político, ¿no? La enfermedad del odio es inclemente enemigo, humano artera, diezma nuestras congregaciones y ciega nuestros campos de misión. Suena bonito, pero no es muy entendible. Cuando se puede decir de manera más simple: el odio hace un gran daño a nuestras congregaciones y perjudica el avance de la misión de la iglesia. Claro, no es tan elegante, no es tan pomposo, pero transmite la idea. Tampoco escriba: es hora de que la luz del entendimiento ilumine a los siervos del Dios Altísimo. Cuando puede decir: es hora de que los pastores se den cuenta. Y se entiende más rápido, ¿no? Porque hasta que les llegue la luz del entendimiento o los ilumine, va a ser terrible, ¿no? Tampoco escriba: como los parásitos no arman escándalo, los ganaderos no se preocupan de combatir sus funestos efectos. ¿Alguien vio algún parásito haciendo escándalo? No. Diga más bien: estos parásitos son invisibles. Por eso los ganaderos no se preocupan de combatirlos, pues son invisibles, no lo ven. Tampoco diga: la voz de la conciencia nacional clama unánimemente por la conservación de los bosques. Cuando puede decir lo mismo en lenguaje sencillo: todo el país exige que se conserven los bosques. Eso es simplicidad. No exponga más de 2 conceptos en una oración. Luego de esto vamos a hacer, antes de entrar a la siguiente, vamos a hacer un alto para que no sea muy caro. Una de las cosas que más confusión causa en el lenguaje escrito es poner 3 o 4 ideas en una sola frase. La lectura se hace difícil y los conceptos se mezclan y confunden. Lo ideal es que en cada oración no haya más que una idea, pero a veces resulta necesario incluir hasta 2 en una frase, cuando éstas necesitan de un enlace directo o inmediato. Pero poner más de 2 ideas, ya es hacer compleja la frase. Estamos hablando del párrafo, ¿eh? Y de la oración. No escriba: en este problema existe desconocimiento y negligencia. Fíjense aquí en el relativo, lo cual impide poner en práctica medidas apropiadas, y entre paréntesis, facilísimas, contrariamente a lo que piensan algunos pastores, cierra paréntesis, que reducirán al máximo los conflictos, conduciendo, ahí entre guiones, de aplicarse a corto plazo, a la desaparición del problema. Esta es la manera como a veces metemos muchas ideas dentro de un mismo párrafo. Ahí hemos puesto las medidas apropiadas, entre paréntesis, facilísimas, contrariamente a lo que piensan. Esa es otra idea ya. O si hablamos de conducir, ponemos de aplicarse a corto plazo. ¿Sí? ¿Para qué poner la idea en la posición de facilísimas y de aplicarse a corto plazo? No es necesario. Escriba: hay falta de conocimiento del problema y hay descuido, punto. Por eso no es posible tomar las medidas necesarias para reducir los conflictos, punto. Hay que tomar pronto esas medidas para que el problema desaparezca por completo, punto. Algunos pastores piensan que es difícil aplicar esas medidas, punto. En realidad es muy fácil. Se ha dicho lo mismo con puntos seguidos en la misma cantidad de líneas del párrafo, pero se ha entendido, sin usar el entre paréntesis ni entre guiones, como está en el párrafo primero de acá arriba. En el primer caso hay 5 conceptos en una sola oración.
estos han sido unidos dentro de la frase mediante el pronombre relativo lo cual, además del paréntesis, un gerundio y una frase entre guiones. Esos y otros elementos conjuntivos son perjudiciales para la fácil comprensión de la idea en todas sus partes. Tampoco escriba la religión, y ahí con guiones, ámbito de la vida humana que el hombre experimenta desde hace millones de años. Le da la definición, ¿no? La religión no solo constituye excelente medio para la realización del ser humano, lo propio puede decirse de otras experiencias cuasi religiosas, sino que también es una institución social. Como verán, entre guiones y entre paréntesis estorban el proceso comunicativo. Diga, el hombre experimenta la religión hace millones de años. Le sirve para su realización humana y es al mismo tiempo una institución social. El primero de estos párrafos está formado por una sola oración. Tiene palabras complejas y términos innecesarios, pero sobre todo mezcla varios conceptos en una sola oración. Hay que evitar intercalar conceptos. Es preferible separarlos y colocarlos luego a punto y seguido. Por lo contrario, la línea de pensamiento se quiebra, se interrumpe y en la mente del lector se produce un desorden que la mayoría de las veces cuesta mucho reparar. Y si no lo entiende el lector, si está leyendo tu libro, va a pasar a la página siguiente porque no la entendió. Otro consejo, evite usar al mismo tiempo varios términos como estas frases, que, lo cual, el cual, del cual, por lo cual, a lo cual, con lo cual, así como, con lo que, en igual forma que, por cuanto, ya que, desde que, cuyo, quién, etcétera, etcétera. Haga el mínimo uso posible del gerundio, ando, yendo, siendo, que es la típica forma de comunicación del mundo anglosajón, en este caso de los norteamericanos aquí en América. No intercale conceptos ni entre comas, ni entre paréntesis, ni entre guiones. Si quiere claridad de conceptos, nunca quiebre la unidad de la oración. Prefiera partir o repetir algunas palabras. Desde el punto de vista literario, la repetición es un vicio. Está mal. Pero desde el punto de vista educativo, la repetición muchas veces es una necesidad. Si usted usa palabras de difícil comprensión para su público, lo mejor es que la repita cuantas veces sea necesario para que esta persona le comprenda. No importa que no quede bonito. Acá está el ejemplo. No diga, el consejo oportuno evita grandes caídas, como seguramente usted ya experimentó sus beneficios. Dicha acción, ¿cuál acción? Dicha acción es altamente recomendada en el trabajo pastoral, ya que aquel ha sido utilizado por muchos años con gran éxito. Dicha acción, que viene a ser aquí una modificación de ¿qué? ¿Del consejo oportuno o de los beneficios, o de la experiencia de los beneficios? Luego, ¿a qué se refiere? ¿Al trabajo pastoral o al consejo oportuno? O sea que confunde, ¿no? Diga más bien, el consejo oportuno evita grandes caídas. Seguramente usted ya experimentó los beneficios del consejo oportuno. Por muchos años, el consejo oportuno ha sido utilizado con gran éxito. No necesito decir aquel o la palabra que ya dije o lo dicho anteriormente. No, nada. Repito, no importa 3 veces, pero se entiende mejor. Evite el uso de expresiones como dicha acción o la citada aplicación. ¿Cuál? Porque usted puede haber citado varias. El mencionado artefacto, porque repita otra vez el nombre del artefacto. Si estoy hablando del televisor, el uso del televisor, no diga el mencionado artefacto, diga el uso del televisor, claramente, ¿no? Por lo tanto, un buen uso de la televisión, bla, 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 ¿no? Entonces, la variedad indicada líneas arriba, tampoco. ¿Cuál línea arriba? ¿Cuántas líneas arriba? 20, 30 líneas arriba, al comienzo del libro.
sea, es un concepto muy vago decir esta variedad que estamos mencionando indicada líneas arriba. Vaya usted a saber si el lector leyó hasta una página antes de esta frase y luego se echó a dormir o comenzó a hacer otros trabajos y agarró el libro después de una semana. Cuando lea la parte que dice usted, la variedad indicada líneas arriba, dice, ¿a cuál línea se referirá? O tampoco diga el método señalado anteriormente. Diga el método inductivo del cual ya hemos hablado. Eso está más claro. Tampoco diga el factor de referencia o la aludida inoculación y otras por el estilo. Prefiera siempre repetir. De no hacerlo, interrumpe la comunicación, fuerza al lector, a regresar mentalmente al punto de referencia previa, quiebra la hilación, interrumpe la fluidez del mensaje y provoca dificultad y fatiga en el receptor de la comunicación. Bueno, vamos a cortar aquí y luego vamos a volver, vamos a tener unos 10 minutos de descanso